Muy bien, entonces hoy vamos a continuar con nuestro estudio y lo habíamos dejado en Romanos capítulo 12, ¿cierto? Entonces habíamos visto que todo el capítulo 12, o más bien dicho, a partir del capítulo 12 de Romanos, va todo un tema de un compendio, si se quiere, de cuestiones ya no tanto teóricas, por así llamarlo, ¿no? Si es que por dar algún término, de cuestiones sobre el Evangelio y demás. Entonces Pablo ha dicho que no se avergüenza del Evangelio, ha explicado en los 11 capítulos todo lo que tiene que ver con el Evangelio, y pues ahora comienza con la otra parte, digamos, ¿no? Como para que nunca nos olvidemos que toda la cuestión bíblica siempre tiene como dos partes, una parte teórica y una parte aplicada, si se quiere. ¿Ya? Entonces, la parte teórica está todo el tema de conceptos bíblicos y todo lo demás, y luego a partir del capítulo 12 está un buen ejemplo de dónde o de cómo es que todo eso que sabemos del Evangelio ya se aplica. Que como ustedes ven, o vimos la anterior semana, eran cuestiones que de pronto a primera vista no había mucho que explicar, digamos, que se entendían, digamos, sin mucho esfuerzo. Eran más que nada llamados, si se quiere, a vivir los mandamientos cristianos dentro del entorno que tocó vivir. Ahora, justamente en ese sentido es como debemos de entender todo esto, por lo siguiente. Normalmente, y esto es una cosa que debemos tener muy pendiente para cuando leemos este tipo de textos, este texto en especial de Romanos y cualquier otro que sea de la misma categoría, digamos, que son estas cosas de estos consejos, si ustedes quieren, o dicho así, vendrían siendo incluso hasta mandamientos, ¿ya? Que Pablo fue dando en su momento, ¿de acuerdo? Y hay que entenderlos de la siguiente manera. Hay que entenderlos como lo que son. Y son mandamientos, sí, son, si ustedes quieren, buenas prácticas, ¿de acuerdo? Pero que deben leerse en su contexto histórico. Porque si no se leen en el contexto histórico, se corre el riesgo, no siempre, pero se corre el riesgo de extrapolar eso a un contexto actual como el nuestro, en donde ya no es aplicable o aplicarlo tal como se dijo en su momento puede ser perjudicial o puede ser ya no provechoso como lo era en ese preciso momento. Recordemos que este texto, lo que estamos ahorita leyendo, parecería ser universal, ¿de acuerdo? Parecería ser universal, es decir, que trasciende las barreras del tiempo y que eso fue dado así no, y uno no, como que no es capaz de ver de pronto una excepción, algo en donde uno diría, bueno, hay un escenario muy claro en donde lo que dijo Pablo hace casi 2000 años aquí no se aplica. ¿De acuerdo? Parecería y tienen esa virtud de ser muy generales, digamos, muy amplios, ¿no? Y por eso han trascendido tanto tiempo. ¿Quién podría decir, por ejemplo, hoy que, por ejemplo, bendigan a los que les persiguen y bendigan y no maldigan, no se aplique hoy? ¿Me explico? Si lo vemos no en el fondo, sino en la forma, si se quiere, son mandamientos, porque viene siendo un mandamiento, que Pablo dio en su momento, pero que tienen una amplitud o una generalidad, digamos, o una potencia, si ustedes quieren, que independientemente de la época en donde la digan, tiene razón. Y es cierto y se debe cumplir. ¿Ya? Esto se aplica desde el justo Abel hasta el último que entre, hasta cuando el Señor venga. ¿Me explico? Esto no deja de tener sentido. Sin embargo, hay otros, ya, como el que vamos a leer ahora, el de sométase toda persona, como ponen ahí a las autoridades superiores, que hay que leerlo y aquí se ve justamente y se deja ver mucho más el sentido que tienen las cartas, porque una vez más vale la pena llamar la atención sobre esto. Pablo cuando estaba escribiendo, les estaba escribiendo directamente a los romanos, a la iglesia de Roma. Él no tenía en la mente que hoy íbamos a estar estudiando lo que él escribió, lo que él dictó 2000 años después. Seguramente ellos pensaban que no tardaría mucho la venida del Señor. ¿Ya? Nadie tenía en su momento la idea, o tal vez algún atisbo siquiera, pero nadie sabía a ese momento que incluso que la carta a los romanos, a los gálatas, iban a venir después de una edición llamada Santa Biblia, o que se iba a traducir al español, un idioma que a la época incluso ni siquiera había. ¿Me explico? Entonces, fíjense ustedes que esto que nosotros tenemos ahora, estaba dado principalmente o de primera mano a la iglesia de Roma. ¿De acuerdo? A la iglesia de hermanos judíos y gentiles de la iglesia de Roma.
Y hay que leerlo siempre, siempre partiendo de eso. Y no dejarnos llevar, digamos, por el así, eh, por esta sensación de que como a primera vista todo tiene esta calidad de ser como universal, o sea, de trascender en el tiempo, ¿no es cierto? Todo tiene que ser así. Y es que en Romanos dice, y por lo tanto sujétese, y la mujer calle. ¿Me explico? No tanto así, ¿ya? Hay que verlo justamente por el contexto histórico. Y este capítulo 13, este versículo 13, el capítulo 13 y todo lo que vamos a ver, nos llama la atención justamente sobre aquello. Porque esto se aplica en el contexto o en casos como los que vivía la iglesia de Roma cuando la carta fue escrita. Porque no se puede entender esto en otros contextos. ¿De acuerdo? Y aquí vemos una cosa que es todavía más grande que lo que dijo Pablo. Y es una cosa. Si ustedes y quiero llamar la atención también sobre esto, fíjense ustedes. Pablo lo que está escribiendo aquí no está repitiendo la Torah. Ya no está diciendo solamente aquí ya en las cuestiones prácticas. No está repitiendo la Torah, ya está escrito amén, amén sé en general, ya, eso lo va a decir más adelante, pero da consejos muy, muy, muy propios. Por ejemplo, la Torah no hablaba mucho de ser perseguidos, aquí ya lo incluye, ya, sean buenos con los que les persiguen, hagan el bien, no hagan el mal, incluso a los que les persiguen. Por ejemplo, ¿eso se puede extrapolar a algún mandamiento de la Torah? Sí, de amar al prójimo, lo que sea. Sí se puede. Lo que quiero llamar a la atención es sobre lo siguiente. Estos consejos, si se quiere, estos mandamientos que Pablo suele incluir en la parte final de sus cartas, hay que entenderlos de la siguiente manera. Son como una explicación, si se quiere, o un desglose, ya, si se quiere, de lo que la Torah contenía y que no estaba explícito para ese momento. Porque acordémonos que la Torá, los mandamientos y todo aquello que es muy valioso, pero fue dado incluso en un momento histórico en donde no había gentiles en la iglesia, en donde no había iglesias en cada parte, me explico, donde no se había abierto todavía el evangelio a los gentiles. Contiene entonces, y esto es lo más importante que quisiera que reforcemos, la Torá, el Pentateuco y el evangelio ya para nosotros deben ser siempre entendidos y partir del punto o de la cuestión de que fueron escritos en un determinado tiempo y que solamente es aplicable si esas condiciones se repiten hoy. Si no, no. ¿Ya? Si estamos en un caso igualito al que tal cual como dice la Torah se aplica hoy, se aplica. Si no, no. Por eso es que, por ejemplo, mandamientos como el del diezmo, hoy los aplicamos de una manera muy distinta. ¿Por qué? Porque la Biblia, en la Torah, normaba el diezmo en cuanto a a una sociedad agricultora, ganadera, si se quiere, ¿ya? Al tiempo de Pablo ya no había esa sociedad, Entendido. ¿de acuerdo? ¿Dónde le aplastó? ¿De acuerdo? Entonces, y más, mucho más ahora, fíjense, ya no somos una sociedad agrícola, ganadera, ciertos sectores lo serán, pero por lo general nosotros, ¿cómo vamos a poner, por ejemplo, en términos generales, nosotros que vivimos en la ciudad, el mandamiento de cuando plantes un árbol, guardas los frutos, no te los comas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Ya? Cuando está ¿Cómo, así, que se aplasta. cómo yo voy, por ejemplo, que estoy aquí, si soy citadino, siglo XXI, he nacido en el sistema que he nacido, y yo soy empleado, ¿cómo voy a aplicar el mandamiento de a tu jornalero, págale el día? Si ahora se paga, incluso si fuera jefe, se paga por sueldo, no por día. ¿Me explico? No se puede aplicar literalmente. ¿Por qué? Porque la Torá y lo que Pablo estaba escribiendo y lo que los escritores del Nuevo Testamento estaban escribiendo, estaban escribiéndose en función del contexto en el que estaba, de lo que estaba pasando ese momento. Por lo tanto, a veces es un error de buena fe, pero es un error al fin y al cabo, el coger, es que en Gálatas dice, es que en Romanos dice clarito, No sé, ¿ya? ¿Ya? Es a veces un error aquello. ¿Sí? Es a veces un error aquello. ¿Por qué? Porque el supuesto no es el mismo. ¿De acuerdo? Hagan cuenta que es como una enfermedad, por así decirlo. ¿Ya? Hagan cuenta que es como cuando uno se enferma. ¿Ya?
Y uno puede tener, y ustedes saben que muchas enfermedades comparten muchos síntomas. Ya, por ejemplo, la fiebre es un síntoma que comparten un montón de enfermedades, de dolencias, de afecciones del cuerpo. Pero lo que quiero decir es que no porque me da fiebre ya voy a aplicar determinado medicamento por sí, así sin más. ¿Me explico? No, toca ver qué tiene. Ah, bueno, usted tiene, porque no es lo mismo tratar una fiebre por una infección de pronto que por, qué sé yo, por alguna otra cosa, por una lesión, por ejemplo, alguna cosa así. No es exactamente lo mismo. Entonces, lo que quiero llamar la atención y aquí hacer mucho énfasis es en esto. Incluso la forma como hoy, siglo XXI, leemos la Biblia tiene que ser mucho más pensada. Y no creer que por el hecho de estar escrito, ya sin más se aplica. Porque no es así. Y nunca fue así. ¿Ya? Nunca fue así. Siempre incluso la Torah se aplicaba conforme analizando el caso. Acuérdense de lo que pasaba en el tiempo de los reyes. Tenían ahí la Torá, no había cambiado mucho de sociedad, del tipo de sociedad. Y cuando le presentaban los casos, incluso acuérdense ustedes lo que leíamos la anterior semana en el libro de Samuel, con este problema hipotético, ¿no? De esta mujer sabia de esta ciudad que se llamaba. El rey David le dijo, déjame pensar. No le dijo, ah, sí, clarito está acá en la ley. No, le dijo, espérate, déjame pensar. Porque estas cosas que nosotros a veces tenemos no están resueltas ya por la Biblia. Y yo les digo, fíjense ustedes, solamente para terminar esta reflexión. Si en la época del apóstol Pablo, que no había pasado mucho, digamos, desde que fue la ley y todo el más, y que y era una sociedad en donde se aplicaba, se vivía con la ley, Pablo tuvo que hacer unas desgloses, por así decirlo, unas explicaciones, ¿ya? Por así decirlo, una actualización de algunas normas, no de todas, de algunos mandamientos y demás. Cuanto más ahora que desde Pablo estamos en otra sociedad, en otro contexto, en otras cosas que Pablo ni siquiera se hubiera imaginado. ¿Me explico? Por lo tanto, el resumen de todo lo que hemos comentado hasta ahora es el siguiente. Cuando hoy leamos la Biblia, toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hay que entenderlo como lo que es, como normas que fueron dadas en un tiempo y que solamente se aplican así tal cual cuando hoy se repiten tal cual las condiciones en las que fueron dadas. Si no, hay que ver otro tipo de cosas. ¿De acuerdo? Por eso, por ejemplo, es que este versículo de aquí, ahora sí, yendo al texto, es que se suele entender mal. Porque si yo lo entiendo, este versículo, sométase toda persona, toda alma, como dice literalmente, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que las hay de parte de Dios han sido establecidas. Si yo lo leo esto así, tal cual, resulta que termino avalando un montón de cosas como el régimen nazi o cuestiones muy totalitarias. ¿Me explico? ¿Sí? Lo cual evidentemente no, si lo vemos. Entonces, eso es el asunto. Si yo lo leo aquí así, sométese a toda alma a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que las hay de parte de Dios han sido establecidas, y lo sigo leyendo, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios se resiste. Si yo lo leo esto así, y lo leo en la época de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿me explico? Va a ser muy complicado. Si yo lo leo esto en un estado, en un momento histórico, en donde hay opresión, en donde hay genocidios, en donde hay cosas muy fuertes, me lleva a pensar en que, bueno, sométase a las autoridades. ¿Me explico? Entonces, esto nos pone el punto nos pone el dedo sobre una cosa que a veces nosotros somos muy ingenuos, porque pensamos que porque es que está escrito así es. ¿Ya? Y una vez más, Pablo aquí no está normando a la iglesia a lo largo de los años. Estaba diciendo esto principalmente a los romanos. ¿De acuerdo? Entonces habrá que preguntarse si esto está dicho y fue dicho así, en qué contexto fue dado y solamente si es que hoy se replican esas circunstancias, entonces se aplica así, si no, no. ¿Me explico?
Entonces, ¿en qué momento estaba viviendo la iglesia de Roma? Estaba viviendo un momento posterior a una expulsión de judíos que hubo en el año 46, si no me equivoco, y ahora con el emperador Claudio, si no me equivoco, puedo equivocarme en las cosas, pero en la época en la que fue escrita el apóstol Pablo era una época de relativa paz, en donde todavía no se perseguía a los judíos o a los cristianos por ser cristianos. Como tal, desde el imperio, ojo, desde el imperio no se perseguía. ¿Ya? Como tal, todavía no se perseguía, eso llegó un poco después, justamente a partir de las revueltas de los celotas y demás en unos años posteriores. Unos 20, 15 años después de que se escribió esto, hubo una gran revuelta en Jerusalén y eso generó que se persiga a todo aquel que parezca judío, entre ellos algunos cristianos. ¿Ya? Eso pasó después, pero al momento en que fue escrita la carta, no había, vivía una parte o vivía una sociedad, tal vez por así decirlo, no muy diferente a la nuestra. Es decir, éramos creyentes de origen gentil, ¿ya? Que vivimos en un estado que no es creyente. Y en ese contexto de no persecución, de no totalitarismo, etcétera, ahí es cuando Pablo dice, sujétese, sométase cualquier persona a las autoridades. ¿Me explico? Esa es la cosa más importante que quería llamar la atención sobre esto. ¿Por qué? Porque si no, terminamos con cualquier otro tipo de explicación o incluso de sumisión a cosas que no corresponden. ¿De acuerdo? Y no porque haya que ser revolucionarios, o mucho menos, sino porque no es lo que el apóstol Pablo tenía en mente, no es lo que estaba queriendo decir. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el contexto de la iglesia de Roma era uno en donde no se perseguía todavía la iglesia desde el Estado. ¿Me explico? Entonces, en ese contexto se aplica esto. Por lo tanto, hoy 4 de abril de 2025, en Ecuador, en Ecuador y en un país semejante al Ecuador, vale aplicar esto. ¿Ya? Vale aplicar esto. Incluso, yo diría, en un país como el Ecuador, vale incluso enseñar esto. ¿Ya? Incluso, yo diría, con mucho más, si se quiere, con mucha más explicitud o mucho más desarrollo que el que alcanzó a hacer Pablo en su momento. Porque hoy, especialmente en civilizaciones, digamos, sociedades como la nuestra, como la ecuatoriana, país en vías de desarrollo, etcétera, 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 lo que menos se hace por cultura es respetar a las autoridades estatales, ya no digo Dios, a las autoridades civiles. ¿Me explico? Entonces, fíjense, pero eso en nuestro contexto actual. Si de aquí en un año, en un mes, en 20 años, en un siglo, en un milenio, si el Señor no viene antes, cambia la situación, ya no sería aplicable. O sea, a nadie se le ocurriría sacar este versículo en la época nazi, por ejemplo. ¿Por qué? No, porque es que está escrito en Romanos 13, dice clarito. Sí, pero no es del mismo contexto, no se cumplen, digamos, no comparte la misma, lo que diríamos de derecho, el mismo supuesto de hecho. O sea, no fue dicho esto en las mismas condiciones. Eso es todo. Entonces, fíjense, el hermano Eric suele explicar esto, ¿no? De una forma diferente, pero creo que no es del todo satisfactoria por lo siguiente. Él suele decir, bueno, lo que pasa es que aquí se somete así toda persona a las autoridades superiores, pero dice, siempre que porque la autoridad si no está de parte de Dios. ¿Ya? Entonces, lo que él explica es, la autoridad que está de parte de Dios, a esa me someto. ¿Ya? El asunto es que si somos muy, digamos, digamos, si lo vemos así, digamos, en general, eso se vuelve un poco extraño. Me explico. De pronto podríamos decir, ¿no? El que es la autoridad que está de parte de Dios es la que no estorba a la iglesia. ¿Ya? Pero es que eso no está diciendo, porque no está diciendo el que esté del lado de Dios. No, no está diciendo eso. Lo que dice ahí es que no hay autoridad. Lo has dicho, comencemos por lo que no dice. No dice, no hay autoridad, sino el que está del lado de Dios, del bando de Dios. No dice así.
Ahí la palabra que aparece en griego es hipo, o sea, debajo de y con teo, se hace justamente esto que, o sea, se entiende que la autoridad procede de Dios, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, hay una forma muy lógica y lo que aquí Pablo está diciendo, a ver, ¿por qué en un estado normal de no persecución, no opresión y todo lo demás, debe un cristiano someterse a una autoridad civil? Y ahí dice someterse, ojo. ¿Por qué? La razón principal que da Pablo es porque no hay potestad de hacer algo, eso es autoridad, sino de parte de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Hay una cosa aquí que nosotros debemos saber, ¿ya? Y les explico así. Nosotros sabemos que nosotros podemos hacer cosas y tenemos capacidad, como diríamos, competencia para hacer algo. ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo dirigirme a Dios como Dios Padre? ¿Por qué puedo hacer eso? Fíjense, puedo. ¿Por qué puedo? Sino porque Dios me dio la competencia. O sea, para nosotros cualquier acción nuestra viene de parte de Dios. O sea, nos da la capacidad para hacerlo. Lo que quiero decir es, para nosotros, en un estado normal de las cosas, toda capacidad de normar viene del Señor. ¿Ya? A diferencia, y esto se contrapone mucho con lo que el mundo lo estima. ¿Por qué? Porque incluso en la época del apóstol Pablo hubo esta pregunta, y siempre ha habido esta pregunta, ¿de dónde una persona tiene poder para regir sobre otra? ¿Cómo así? ¿Ya? Es una pregunta muy profunda que se ha discutido desde siempre. ¿O por qué el Estado me puede imponer impuestos o decirme que me resuelve mis conflictos? Es una pregunta desde muy antigua. Y lo que se suele decir es porque la autoridad proviene del pueblo y el pueblo le confiere al legislador, a las autoridades, le confiere el poder para actuar las cosas. Esa es la forma muy somera, muy básica, digamos, de entender eso. Entonces, pero lo que quiero decir es que para el entendimiento común de cualquier nación democrática actualmente, por ejemplo, el poder de decidir, de juzgar, de administrar, etcétera, de emitir leyes, de emitir decretos, proviene del pueblo. Y el pueblo proviene de la dignidad humana, de todo lo demás. ¿Ya? Ese es el origen de todo aquello. Esto que cuando a veces estamos en elecciones se habla, ¿no? El soberano y no sé qué. Esas cosas son justamente lo que están en el fondo, lo que autorizan al presidente para ser presidente, lo que autoriza a la asamblea para ser asamblea, lo que autoriza a los jueces para ser jueces, etcétera. Eso es lo que está muy en el fondo, muy en el fundamento. Pero lo que el apóstol Pablo nos dice básicamente es, ustedes no piensen que la potestad que estas personas tienen proviene de ellos mismos, sino que nosotros sabemos que Dios está sobre ellos y que cualquier facultad, incluso civil, para normar, ¿ya? Para tener alguna capacidad, viene incluso de Dios. ¿Ya? Dice que todas las cosas están sujetas. Exactamente. Entonces, fíjense, pero lo que quiero decir es que aquí hay un cambio de perspectiva. ¿Ya? Aquí hay un cambio de perspectiva. ¿Ya? Porque a veces nosotros tendemos un poco a pensar, no, es que esto es lo civil, lo eclesiástico. Y no. Lo que Pablo va a llamar la atención aquí es que cualquier persona que se precie de ser cristiana, en un estado normal de cosas, ya como el de Roma en esa época, como un estado en el nuestro actualmente, va a cumplir con las leyes de su país, ¿ya? Y no necesita hacer una doble, digamos, una división, ¿no? No es que yo sirvo a Dios, por lo tanto todo esto va a la basura, no. Al revés, si sirvo a Dios, ¿cuánto más le sea, a este, ¿no? Al ser humano? Porque uno sabe, y ese es el asunto, que la facultad que tiene cualquier persona de normar, de decidir en general, viene de parte del Señor. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces dice, fíjense, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, o sea, sino que provenga de Dios, y las autoridades que hay de parte de Dios, o sea, provienen de Dios. ¿Me explico?
Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Ya? Dice, ¿qué más? Porque los magistrados, los jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Fíjense ustedes. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por la razón de tal ira, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir aquí Pablo? Ojo que todo esto está hablando en un contexto muy específico que hoy nosotros, en nuestras condiciones ecuatorianas actuales, o de pronto algún país de la región, podrá entender. ¿Ya? Porque especialmente no hay persecución. ¿Ya? Hay impuestos que se pueden parecer un poco absurdos, un poco sobrepasados, digamos, pero no hemos llegado a un punto en donde sean opresivos o dirigidos, si se quiere. ¿Me explico? Entonces estamos en un estado, en un país normal, por así decirlo, ¿ya? En un país en donde esto permite aplicarse. Y lo que Pablo, en pocas palabras, quiere decir es, oye, si tú eres cristiano, debes respetar las autoridades de tu país. Debes hacerlo. ¿Por qué? Porque aún esas autoridades provienen y el poder que ellos tienen proviene de Dios. Dicho de otra manera, Dios les ha permitido hacer eso. ¿Ya? Y luego dice, si entonces Dios les permite hacer eso, si tú te vas en contra de lo que estas personas dicen, no estás yendo solamente contra la constitución, la ley del país, te estás yendo en el fondo contra Dios mismo. Por lo tanto, les recuerdo además las consecuencias. Dice, además, si tú quieres, digamos, andar conforme a la ley, digamos, lo que le dice, perdón, ahí, lo que quiere decir Pablo es, además, los jueces castigan al que infringe, no al que anda bien. Y por otro lado, si bien hay una condición, hay un dedito así de cuidado, ¿ya? Tú tienes que andar bien no por el cuidado, por el miedo a la pena, sino incluso dice por cuestiones de conciencia. Pero aquí conciencia, ojo, que aquí la palabra conciencia no significa esto de, ay, tener mi conciencia en paz, de que yo sé que no hice nada y yo estoy tranquilo. No, eso no es conciencia bíblicamente hablando. Conciencia es justamente un co-conocimiento. O sea, cambien la palabra ciencia por, por conocimiento, ¿no? Entonces es como un conocimiento conjunto. O sea, es una cuestión muy reflexiva lo que quiere decir. O sea, lo que quiere decir es hasta por racionalidad, ¿ya? Hasta por racionalidad, debes hacerlo. O sea, lo que invita es a pensar, quiero decir. ¿De acuerdo? Dice, porque por esto pagan los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. ¿De acuerdo? Entonces, en pocas palabras, y hoy, y el mensaje, a partir de esto, ¿por qué? ¿Y por qué, digamos, puedo decir esto? Porque Ecuador, nosotros, hoy aquí, nosotros, si esto lo leen en Somalia, no lo sé. Si esto lo leen en la China, no lo sé. Si esto lo leen en Corea del Norte, no lo sé. ¿De acuerdo? Tal vez y no, pero nosotros hoy en Ecuador podemos decir esto vale la pena y créanme que enseñar. Últimamente que he salido, por ejemplo, les comento, en el carrito que Dios nos dio, la de mi esposa y a veces mis papás que nos acompañan, a veces yo tiendo un poco a molestarme con las personas porque ¿qué les cuesta respetar el semáforo? ¿Qué les cuesta respetar el cruce cebra? Respetar al ¿Ya? peatón. ¿Qué les cuesta respetar al peatón? Y como peatón, ¿qué les cuesta cruzar por donde son? Por donde es. ¿Ya? ¿Qué les cuesta respetar cuando vamos en la carretera o vamos de viaje? ¿Qué les cuesta respetar la doble línea? No rebasar en curva, prender las luces. ¿Me explico? Poner direccionales. ¿Qué cuesta? Y como cristianos, ¿cuánto más? ¿Me explico? ¿Ya? Como estudiantes, cuánto más ser honestos, etcétera, no plagiar, cosas por el estilo. ¿Ya? Como trabajadores, lo mismo. Ser óptimos, no darse las vueltas con las cosas, ser eficientes.
¿Me explico? ¿Cuánto más? ¿Ya? Pero lo que quiero decir es, hoy, especialmente en Ecuador, se vale mucho, mucho, mucho ser, digamos, un buen ciudadano, por así decirlo. ¿Ya? Ser un buen ciudadano, sacar la basura a la hora, ¿me explico? Respetar los horarios qué sé yo, de entrada, de salida, respetar las filas del bus, de pagar los servicios básicos a tiempo, qué sé yo. Ese tipo de cosas son buenas, ¿ya? Ojo, pero en un estado, en un país como el Ecuador, ya si las cosas cambian, ya no se aplica. ¿Me explico? Ahí se aplicaría otro tipo de razonamiento, ¿ya? Que al menos Romanos no alcanzó a decirlo. Pero hoy nosotros estamos llamados a, si el semáforo está en amarillo, me detengo, no acelero. Que si aquí dice, no estacionar no es 5 minutitos, no es un ratito. No estacionar es no estacionar, ¿ya? Y así, ¿me explico? Para eso sirve, pero porque estamos en estas condiciones. Estevita. Ah, sí, una pregunta, José. Sí, justamente de lo que mencionas de porque estamos en estas condiciones es como, digamos, viable, no sé. Pero, ¿y si fuera en otros contextos? O sea, dijiste no lo sé, pero tal vez, o sea, ¿cómo se podría hacer? No, si estamos, como dijiste, Corea del Norte. No, no, o sea, me quedó la duda, no sé, no entendí bien cómo se desenvolvería ahí en estos otros contextos. Claro, en otros contextos ahí juegan otras cosas. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué hoy aquí podemos sí cumplir? ¿Por qué? Porque no están comprometidos otras cosas, otros, digamos, otros aspectos de nuestras vidas digamos que, no, dicho de otra manera, las normas que hoy nos rigen no van en contra de Principio. nuestros principios, digamos, nuestras cosas más valiosas. Ese es el asunto. En general, no atentan. ¿Me explico? O sea, deme una razón por digamos, ¿no? La pregunta sería, veamos si es que existe alguna norma, alguna cosa así que atente directamente contra el núcleo de nuestra creencia y que nos obligue a... ¿Existe? No existe. No, No así existe. se respeta. No existe. ¿Me explico? ¿Ya? No existe, no hay. A diferencia de otros momentos, digamos, incluso históricos o actuales, en donde sí atenta. Entonces, por ejemplo, si habláramos de Corea del Norte, por ejemplo, en donde ahí sí se atenta porque todo tipo de religión está prohibida, no solo la cristiana, ojo, o sea, si es que alguien es musulmán o hindú, igual le cae. ¿Ya? O sea, si es que alguien está en ese contexto, pues es diferente y esas prohibiciones atentan. Y ahí habría que ver otras cosas, por eso dije no lo sé. No porque en abstracto no lo sé, digamos, sino porque toca ver en el contexto exacto. ¿Me explico? Por ejemplo, si escribiera antes de darle la palabra a Carmita, en Corea del Norte, por ejemplo, no se pueden inmigrar y salir del país es una odisea. Entonces, ¿qué les diría ahí? Sométase, digamos, dentro de lo posible, pero no hable, guarde cierta cautela, cosas por el estilo, como hacen muchas personas que van allá. ¿Me explico? Pero si me obligan a algunas cosas por el estilo, o sea, ya les digo, es que depende de muchas cosas. ¿Ya? Pero como esto fue dado para un contexto como el nuestro, hagamos lo que nos corresponde. Y ya si Dios nos permite vivir otra realidad, ahí veremos, digamos. Pero lo que sí les digo es que toca ver en ese momento, ¿ya? Y lo que dice este Vitan es cierto, pero por eso no me atrevo a decir algo como tal, porque dije Corea del Norte porque es un ejemplo que de pronto a todos se nos viene algo, ¿no? Pero a ciencia cierta, por ejemplo, muchos de nosotros no sabemos qué mismo es que pasa ahí. De acuerdo. Entonces, por decir algo, de los países en donde, por ejemplo, se prohíbe tipos de profesión de alguna religión, alguna cosa, ahí habría que ver. ¿Me explico? Y eso, ojo, en todo caso, ahí lo que significaría o lo que tendría que entenderse en todo caso es no someterse a ciertas autoridades. Vale la pena decirlo. De pronto, no a todas. No es que ya nos está llamando a hacer una revolución, sino a saber cómo vivir en esos estados en los que a veces uno le toca vivir. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, el ejemplo es justamente el tema del tema nazi, por ejemplo. Ahí evidentemente las órdenes eran acaben a todos. Ahí acábenlos y extermínenlos.
Evidentemente, si es que hubiera alguien, por ejemplo, un creyente que estuviera en un rango medio de algo a hacer, ¿ya? ¿Qué tocaría hacer? Ah, no, es que como las autoridades son, me explico, ahí me están dando una orden que no es, que no va, ¿me explico? Ahí habría, digamos, razones para desobedecer, porque se está yendo, pues, obedecer a la autoridad, y no me estoy yendo en contra de esto, porque esa es una, y no porque sea una autoridad que no está de parte de Dios, sino porque las normas se están yendo en contra de otras cosas. Lo que están normando en ese momento se están apuntando en contra de muchas otras cosas que son más valiosas para nosotros. Es por eso, no porque no venga de la parte de la autoridad. ¿Me explico? No es tanto ese el asunto. Más que nada es una forma diferente de verlo del sistema en el cual estamos ahora. A eso se refiere a autoridades. A veces nosotros pensamos que autoridades son solamente personas. No, autoridades son instituciones, ¿ya? O sea, el Estado, la Asamblea, no son personas, son instituciones, son conceptos un poco más abstractos, si se quiere. Entonces, si un Estado, si una norma, una institución, digamos, de un país es restrictiva, a esa no se le hace caso y se ve la forma de salir del paso. Es como, por ejemplo, vamos a ver, un caso bíblico. Cuando los hijos de Israel estaban en Egipto, la orden del faraón fue maten a todos los varones. ¿Se acuerdan ustedes que incluso queda recordado, ahorita no me acuerdo, pero queda grabado en la Biblia el nombre de al menos dos parteras que tuvieron miedo de eso y no hicieron caso? Fíjense, no hicieron caso y encontraron una forma de decir, no puedo cumplir con tu orden. Lo vemos. Entonces ya les digo, no es que se opuso a vivir en Egipto. Seguramente las otras cosas fluían, estaban bien, pero esa autoridad, esa norma, esa orden de maten a todos, esa había que desobedecer. ¿Me explico? Eso básicamente. ¿Ya? No sé si con eso A fue más ver, claro. voy. Sí, Carmita. Bueno, yo leo aquí que dice porque no hay autoridad, sino hipóteo, eso quiere decir debajo de Dios, ya, Ya, más que de parte de Dios, ¿no? Entonces, sí, cuando el hermano explica que está del lado de Dios, quiere decir, es como debajo de Dios, o sea, lo que tú estás explicando ahorita, que si estamos, o sea, hay todo podemos hacer, que si tenemos que pagar 90% de impuesto porque así lo ponen, pues paga al César lo que es del César, ¿no? Pero si ya nos ponen violar las cosas que nosotros que somos seres sujetos a Dios nos piden hacer, como quitar la vida a otro, lo cual de parte de Dios no nos es concedido, entonces ahí no podríamos hacer, ¿no? Y estaba viendo, no sé si han cambiado las cosas, tú debes saber más, pero dice que en la Constitución de 2019 en el Ecuador se aprobó el matrimonio homosexual. Entonces no me puedo sujetar, si me entiendes, a bendecir una condición de esta naturaleza. Porque no está debajo de Dios, no está, nosotros somos seres que estamos bajo autoridad y la autoridad, la verdad, es Dios obrando, ¿no? Entonces, reconóceme a mí en todo lo que tengas que sujetarte. Entonces, si no está lo que yo soy, no podríamos, es imposible poder hacerlo, aunque claro, del miedo, del temor podríamos hacerlo, pero estaríamos afrentando a nuestro Dios, ¿no? Sirviendo a otra autoridad, que no ah, es la que está debajo de Dios o no es la que está del lado de Dios o de parte de Dios, como dice acá, ¿no? así es. Exactamente. Sobre lo que Perdón, comenta Carmita, Josécito. sí, 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 y también hay que tomar en cuenta, hace años atrás vinieron unos misioneros suecos y decían ellos, decía uno de ellos años atrás, decía, ya en Suecia tenemos pastores homosexuales, pastoras lesbianas. Le digo, ¿cómo puede ser? No, dice, ya vas a ver cuando te llegue a tu país. Pues yo decía, muy lejos. La semana pasada oía que en la asamblea nuestra aquí en el Ecuador ya están queriendo implementar el matrimonio apegado a la ideología de género
y hablaban de que con estas nuevas leyes, la iglesia evangélica, decían ellos, y la iglesia católica va a tener que aceptar eso y no oponerse a casar a hombre con hombre o mujer con mujer. Si esto llegara a salir, a ser aprobado por el Estado, digamos así, la iglesia tendría que oponerse porque una norma del mundo, digamos, de un Estado, no puede ir por encima de las normas de Dios, en cuyo caso la iglesia tiene que decir, yo no puedo hacer esto por cuanto eso contraviene las normas de Dios también. Entonces, pero es algo que ya está en las puertas, ya está viniendo poco a poco esas cosas y los cristianos vamos a tener que ir tomando partido también respecto de eso, de conformidad con lo que dice la palabra de Dios, de conformidad con lo que dice la palabra de Dios, para mantener esa santidad, esa pureza de la palabra en nuestras vidas, ¿no? Porque si a mí me preguntaron un día a sí mismo, y si llegan a tu iglesia y te dicen cásale a dos mujeres, yo le digo, bueno, eso no me van a obligar ahora porque no hay en nuestra ley. No me dice, y si ya viene y te obligan, le digo, yo no acepto. Y si te mandan a la cárcel, me voy a la cárcel, ¿qué más queda? Pero yo no puedo transgredir la norma de Dios por una norma que ponen acá gente que ni siquiera conoce el temor de Dios, ni conoce las normas de Dios. Entonces, ya estamos a las puertas allí de esas cosas que se van dando y que como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que ir ya preparándonos para enfrentar esa situación que se viene. Sí, ese es un buen ejemplo, por así decirlo. Sin embargo, yo creo que incluso, por así decirlo, a ver, esto de aquí que lo que estamos hablando, hay que tomarlo, como dice el apóstol Pablo, con asunto de conciencia, o sea, de mucha reflexión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos temas de cuando una norma, una autoridad, nos invita, o digamos, bueno, nos invita, entre comillas, nos obliga a pecar, ¿no es cierto? Una norma estatal del país nos obliga a pecar. Uno puede reaccionar de muchas maneras. El asunto es que, fíjense, es que no es tan fácil. Quiero decir, a veces, digamos, todos estos discursos que se venden, no sé qué, a veces se venden muy fácil y se venden mucho desde el amarillismo. Y yo les puedo decir, cuando pasó esto del matrimonio igualitario, como le llaman, ¿no? O del matrimonio entre personas del mismo sexo, igual la comunidad cristiana y toda la comunidad que defiende, entre comillas, del diseño original, eh, salió mal informada. Yo les digo, salió súper mal informada. Salió pero pésimamente mal informada. Incluso con lo último que hubo aquí, igual también esta sentencia, que entre comillas que no es así, que con lo que se vendió, ¿no? Es que ahora se promueve la niñez trans. También, súper mal informados. Yo les digo, súper mal informados. ¿Ya? Es que no es así. Porque, por ejemplo, lo que se hizo en el matrimonio igualitario fue permitir el matrimonio civil. El civil, que ahí no tiene nada que ver la iglesia, ni la católica, ni la cristiana, ni la musulmana. Fue el matrimonio civil. Pero, como eso es un tema muy amarillista, de ahí la mente comienza enseguida, dicen, no, pero ¿qué está? No falta nada para. Es que no es tan fácil, porque especialmente les cuento, en un estado constitucional como el Ecuador, ¿ya? Es muy difícil, es muy difícil porque hay muchas otras cosas que en el derecho ecuatoriano no lo permitirían así de fácil. O incluso, si fuera así que me obliguen, eso sería objeto de muchas acciones de inconstitucionalidad. O sea, no es tan fácil como sería mañana la asamblea se vuelve loca, se vuelve progre y nos ponen un montón de cosas ya para ser como Europa. No es así. O sea, yo les digo, o sea, incluso aquí, digamos, por eso digamos, como abogado, digamos algo, les puedo comentar, no es tan sencillo. Hay incluso, por eso les digo, hay herramientas que incluso que hay que saber cómo funcionan. Entonces, hay herramientas
que son muy buenas para este tipo de cosas. O sea, si nos quisieran imponer, si mañana, pues de aquí, que no lo van a hacer, pero si de aquí a mañana se dice una ley, sale una cosa, alguna cosa que dice, todos los pastores, ministros, pastores, siervos, lo que sea, tienen que casar a, ¿me explico? Eso no suena, al menos constitucionalmente hablando, no les hablo bíblicamente. En el derecho ecuatoriano eso suena extraño. Porque nadie está obligado. El matrimonio no es una obligación. El matrimonio es un poder. El que quiere se casa, el que no, no. ¿Me explico? Entonces no es tan sencillo. Y lo que siempre quiero hacer un llamado es siempre un llamado a la mesura, a la madurez. ¿Ya? Porque hay normas, hay autoridades con las que sí, pero entendiendo bien la autoridad, pues. Ahora, si no entiendo bien la autoridad, voy a hacer, por así decirlo, lo que hicieron cuando salió la sentencia del matrimonio igualitario, las sentencias del matrimonio igualitario. Y yo les aseguro, porque yo lo vi de muy cerca. Muchas personas dijeron, no, ya se permite cualquier cosa aquí en el Ecuador. Y ni siquiera se dieron el tiempo de leer las sentencias, por un lado, y por otro lado, ni siquiera ya entiendo que de pronto las sentencias pueden ser un poco complicado, pero ni siquiera se dieron el tiempo de decir a alguien, ve, explíqueme qué mismo dice. Se quedaron con la noticia de alguien que dijo, y en función de eso hasta se armaron marchas y posts en Facebook y redes sociales, y nunca leyeron, nunca entendieron, nunca se dieron el tiempo para leer. O sea, nunca lo hicieron. Por eso, si me permiten, esto tendría que decir, no hay autoridad, pero entienda bien la autoridad. No es así nomás. Una autoridad a la final permite o obliga a hacer algo, o prohíbe hacer algo. Pero si no entiendo bien la autoridad, no entiendo contra qué estoy reclamando. ¿Me explico? O sea, por eso les digo, todo esto debe entenderse de una manera muy, muy sesuda. Porque si no, uno termina errando y uno termina quedando pésimo como cristiano. Ya les digo, y lo que yo desde donde puedo siempre recomiendo mucho, siempre que salga de esto, dése un tiempo para informarse bien. Si de pronto es complicado el lenguaje que se utiliza, especialmente en las leyes, en sentencias, todo eso, es complicado el lenguaje que se utiliza. Pero si es complicado, que no sea una traba, pregunte a alguien que sí sepa. Infórmese, vea, por último, ahora hay inteligencia artificial, si yo le digo, le meto el texto y le digo, explícame en palabras que un niño puede entender, eso me explica y entiendo. O sea, ahora ya no hay excusa para no saber. Lo que sí les digo es bueno entender, es muy bueno saber qué mismo y por último entender bien la autoridad para ahí sí decir algo. Por eso no me atreví a hablar de Corea del Norte, porque no entiendo muy bien algunas cosas, quiero decir, o sea, no estoy al día en esas cosas. Pero, por ejemplo, lo que acá en el Ecuador hay, y está aprobado, es el matrimonio civil. ¿Yo qué tengo que ver con eso ahí? Como cristiano. Que el registro civil que sea ahí a otras personas. ¿Qué pito toco ahí? Nada. O sea, contra mí no fue. Porque, si se quiere, al que le llamaron la atención no fue a la iglesia en esas sentencias, fue a la asamblea y al registro civil. ¿Me explico? Entonces, fíjense, una vez más, entonces esto, fíjense, si hoy pudiéramos darle una vuelta de tuerca a lo que dijo Pablo hace casi 2000 años, es entiendan bien la autoridad antes de ver si es que se obedece o no. Porque si no, voy a terminar haciendo incluso, lastimosamente, el ridículo. ¿Ya? Es no haber entendido bien una autoridad y decir que está mal. ¿Vale? Entonces, fíjense, ese es el asunto. Entonces, el proceso, digamos, adecuado sería, hay que ver si es que esto, por ejemplo, por eso digo, esto, hay que entenderlo, si es que esta norma que Pablo da, sométase toda persona a las autoridades, se aplica siempre y cuando se cumplan las condiciones en las que fue dada. Si no, no. Ya les digo, si por ejemplo viniera una ley o estamos en un estado, un país, el que sea, en donde me obliguen a pecar o me prohíban de hacer lo bueno, ¿ya? Ahí sí, ahí sí hay que tomar otras acciones, ¿ya? Y debemos hacerlo, resistir y todo lo demás. ¿Me explico? Pero hay que entender bien la autoridad, si no ya les digo, uno como cristiano, especialmente uno como cristiano, corre mucho el riesgo de hacer el ridículo.
especialmente cuando uno no entendió bien la cosa, es muy fácil quedarse sin palabras, sin argumentos y caer mucho en el, no es que yo creo, y es que, no, y no, no sé más qué decir. Es muy fácil caer en eso. Y yo lo he visto, ya les digo, y no es bonito. No es bonito, especialmente cuando no se entiende bien la autoridad. Vale, entonces, eso básicamente. Entonces, volviendo y recapitulando, toda mandamiento, si se quiere, porque esto es un mandamiento, sométase toda alma a las autoridades superiores, fue dada en su momento y hay que entenderla en ese contexto. ¿Ya? Y si se quiere, aquí haciendo un disclaimer, por así decirlo, una aclaración, sométase a toda autoridad, entiéndase no autoridad persona, sino una norma, una instrucción, si se quiere, de una norma, de una autoridad civil, ¿no es cierto? Siempre que no vaya en contra de otras cosas más valiosas para nosotros. Eso básicamente. Carmita. Josué, perdón, ya que tocamos este tema de género, Ujú, conozco una persona que, pues bueno, católica, em, temerosa de Dios en su manera, tiene una hija y pues bueno, ella ha escogido casarse por el civil con otra mujer, ¿no? ujú. Y entonces ella está en una angustia de que no sabe cómo actuar con la hija. Es su hija y que no sabe qué hacer. O sea, obviamente eso le ha tocado fuertemente, le ha rechazado a la hija, pero ella se sabe madre. ¿Cómo se podría aconsejar actuar en estas condiciones? Vamos a ver, la forma más sencilla Ah, de eso. espérate un ratito. Sí. Bueno, aquí la hija no está sujeta a la autoridad, que en este caso sería su madre, porque ella padre no tiene, ¿no? Ujú. Ay, ¿cómo lo veríamos? Bueno, a ver, vamos a ver. Primero que a ellos no les aplicaría, según lo que usted me comenta, no les aplicaría, ¿ya? Pero suponiendo, agravándole la cosa que sea una familia que puede pasar, Dios guarde, pero suponiendo, caso muy extremo, ¿no? Que sea una familia creyente y tal, uno de los hijos, un hijo, una hija, tiene lo que usted cuenta. ¿Qué es el asunto? A ver, hay que ser muy maduros en el asunto. Y digamos, la forma de verlo es quizá no tratarle así tal con este caso, porque uno tiende el razonamiento tiende a nublarse. Así que una forma es, ¿qué tal si lo analizamos desde otro desde otra conducta? O sea, por ejemplo, un caso tal vez igual de trágico. ¿Qué tal si yo tengo mi hijo y va y mata a alguien? ¿Qué harían? En general, ¿qué hago si es que mi hijo va y peca? Bien feo. ¿Qué hago? Y yo les digo que esto aclara mucho la mente, porque como uno ve este tema, el asunto es que, a ver, esto también tiene incluso una cosa con formación, ¿ya? Con la formación que nosotros hemos tenido, porque la formación que nosotros como sociedad que hemos tenido es bien curuchupa. ¿Me explico? Entonces, cuestiones de sexualidad y todo eso es como que son un tabú de, como que da un susto así, no sé, entre susto, asco, miedo y todo lo demás, ¿ya? Pero que si nos ponemos bien maduros, no debería, digamos así, sobresaltarnos. Por eso les digo, ¿qué pasa si es que el mismo caso, pero en vez de lo que nos cuenta Carmita, mata a alguien? ¿Me explico? ¿Ya? O seduce a alguien y abusa de alguien, o qué sé yo, o roba un banco. ¿Ya? ¿Qué sería? ¿Qué harían ahí? O sea, perdón, Josué. Bueno, creo que robo un banco le dejaría a un lado, porque estoy pensando en los tres pecados de muerte que habla la Escritura, ¿no? De un hijo de Dios no va a participar de inmoralidad sexual, no va a participar de idolatría y de homicidio, ¿no? Entonces, el caso de que mata a alguien, quedémonos en ese, ¿ya? ¿Ya? O uno igual, el tema por ejemplo, o tengo un hijo que no es cristiano. Ese es el asunto. Claro, si hace esas cosas, no ha nacido de nuevo verdaderamente. Vale, entonces es que por ahí vamos comenzando. Entonces, el asunto, por eso les digo, y también es que hay muchas cosas, pero comenzamos, vamos ahí. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? En términos generales, ¿qué haríamos cuando un hijo que de pronto no comparte, no ha nacido de arriba, peca, en términos generales?
ya, o pecó bien feo en uno de los tres que recuerda Carmita. ¿Qué hacemos? Bueno, como iglesia, como creyentes, esa persona, por más hijo que sea, es una cosa muy dura decirlo, pero esa Dios le persona, juzgará y nosotros no podremos juzgar. exactamente, porque es que está afuera. Exacto, Dios ya Dios le juzgará o la sociedad le juzgará, ¿me explico? ¿Ya? Pero yo ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Ahora, hay otras cosas Cambio, que incluso, en la casa, si fuera hijo de, o sea, si estuviera dentro de la casa, entonces ahí la iglesia sí tiene competencia de hacer exacto, el juicio. es diferente, e incluso yo les diría con mucho tino, porque por ejemplo, en el caso de que alguien ha matado, ¿ya? El juicio que nosotros podemos hacer como iglesia, o que alguien haya abusado, por ejemplo, haya un delito sexual, por ejemplo, ¿ya? Que igual es feo, grosero, temas, por ejemplo, o un delito en general. Nosotros podemos hacer un juicio dentro de la iglesia y decirle, sí, hermano, y la consecuencia para nosotros a lo último es excluirle si es que no se arrepiente, ¿ya? Pero eso es independiente de la responsabilidad civil que tiene. O sea, eso no le excluye de que vaya a fiscalía, y que pueda pagar unos cuantos años de cárcel. ¿Me explico? Entonces, ahí sí vale la pena diferenciar las cosas, hasta dónde llego y hasta dónde no. Y si es que mi hijo, preciándose de ser cristiano, va y hace horrores, ahí es otro procedimiento. Pero sin que, digamos, eso no quita que afronte también sus consecuencias en el otro ámbito. Ahora, en este caso, digamos, es diferente, lo que plantea Carmita es diferente, porque no tiene una consecuencia civil, ¿ya? Hasta hace algunos años, por ejemplo, eso era penado, era un delito, ¿ya? Pero ahora no. Eso es algo que solamente está prohibido para nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Evidentemente, ha salido de la familia del Señor, ¿ya? Pero incluso yo les digo, hay que ser muy sabios y muy prudentes, porque a veces uno se ciega ante los mandamientos y uno dice, bueno, es que ya está afuera y le boto de la casa, le corto los derechos y no sé qué, y nunca más y no le hable. Si usted hace eso hoy, en el Ecuador, usted hace eso, y usted está cometiendo un delito de odio y le puede caer una cosa horrible, ya, discriminación y todo lo demás. Entonces, si bien sería lo que, digamos, bíblicamente hablando, correspondería en un entorno bíblico en donde opere y rija la ley sobre todas las personas, nuestra ley, quiere decir la Torah sobre todas las personas, eso sería. E incluso otras consecuencias, si se quiere, ¿ya? Pero como estamos en un estado, hay que saber valorar y hay que saber incluso ser estratégicos. Porque no por ponerme muy rígido con la palabra y pretender que por eso soy más santo, me voy a cargar me voy a hacer daño yo, pues. ¿Me explico? ¿Ya? Eso no significa, digamos, que le voy a dar puertas abiertas, le voy a dar mi bendición, seguramente. Por ejemplo, si se casan, pues cásate. Lo siento, no voy a tu boda. Qué pena. ¿Me explico? Puedes venir, visitar, lo que sea, pero hasta allá. ¿Ya? Sabes que yo no lo reconozco, que yo no puedo. ¿Ya? Si tú quieres eso, ve tú, allá, tu vida. ¿Ya? ¿Me explico? Pero hay una cosa y hay una línea que quiero decir, es muy, muy delicada y hay que estar bien informados al respecto, porque a veces, por pretender poner la Biblia adelante, nos podemos cargar de gratis unas cosas a las que tranquilamente se pueden evitar en el otro lado. Y en eso hay que ser muy astutos, como el Señor nos mandó. Porque no hay, a veces se plantean estos casos, a veces plantean creo yo, unas falsas dicotomías de entre aplico la Biblia o no. No, se puede aplicar la Biblia perfectamente y ser astuto para evitar una sanción aparte, pues. Ese es el asunto. Y creo eso que ya depende mucho de cada caso. Eso podría decirlo así. Josuecito, Ujú. sí, allí, queridos hermanos, hace muchos años atrás, nos tocó vivir con un hermano muy amado, un hermano muy querido, que era líder de iglesias y predicador y todo, pero el hijo se juntó con delincuentes y aprendió a delinquir. Un día fue apresado y les llevaron a la cárcel. Y estando en la cárcel, yo fui testigo de eso. El papá me dijo, Manuelito, ¿conoce usted un abogado penalista? Le dije, no, pero él había averiguado de un abogado penalista y nos fuimos.
Y el papá de este chico, siendo cristiano, el papá, el hijo violó las leyes y todo eso, le dijo, doctor, tengo un hijo que ha delinquido las normas del país. No quiero que le defienda anulando a lo mejor o queriendo hacerle pasar por inocente. Él ha delinquido las normas del país y él debe pagar por eso. A mí como padre me duele, pero él debe pagar por lo que ha delinquido. Solo le pido que de acuerdo a lo que la ley facilite, haga una buena defensa. Así fue. Y por el otro lado nos dedicamos a orar y a orar y a orar. Y tenía 7 juicios penales encima. De los 7 juicios penales encima, algún rato el chico dijo, no, yo hago cuenta hasta que no tengo padre, que no quiero ni que me defienda ni nada, se portó rebelde. El papá habló con este abogado, comenzó poco a poco, y los jueces en ese entonces, no, que no había fiscalía ni como es ahora, los jueces le perdonaron en tres juicios. Después otro le perdonó en otro y finalmente quedó con un juicio. Y ese chico yo vi, escribió una carta desde la prisión y fue llevado a muchos lugares para que lean, y al leer hacía llorar realmente eso. Decía, carta de un hijo delincuente a un padre predicador. Y ahí hablaba él con una crudeza tal respecto de la actitud del padre que le dijo, has violado la ley en el país que vives, tienes que pagar. No creas que no me duele el verte aquí en la cárcel, pero has delinquido. Me duele, pero tienes que pagar. No pasó los años que la ley le iba a dar. Creo que pasó unos 2 años y algo más, y luego salió. Yo digo, qué difícil es para un padre cristiano que el hijo, la hija le salga con algo que la palabra de Dios dice no, pero creo que en ese caso el padre o la madre tiene que saber también que es hijo y que uno puede dar la vida por un hijo, pero también tiene que saber que delinquió, que pecó, que hizo daño, que violó las normas a las que nos debemos. Y cuando el Padre obra de esa forma, he visto que Dios obra con mayor justicia y salva a su pueblo aún peor de que, aún en el peor de los casos, digamos. Y he visto como este chico después salió arrepentido a abrazar a su papá y a la familia, salió de la cárcel y esa carta se llevaron aún a los Estados Unidos para publicarlo y todas esas cosas. Y digo, sí, hermanos, a veces hay hijos de cristianos que hacen quedar mal, se van por el otro lado, pero ahí tiene que primar lo que dice la palabra de Dios. Y cuando hay una actitud así, Dios siempre se glorifica y hace que esa familia vuelva a la paz y hace que esa familia vuelva al orden, al respeto de la norma, como la palabra nos indica, para de esa forma entonces tener un buen testimonio como habla la palabra. Como dice la Biblia, Dios siempre nos dará la salida ante cualquier problema que parezca insoluble. Que Dios guarde las vidas de nosotros, de nuestros hijos y de todos. Pero si alguna vez tocaría ser el Señor, siempre nos dará la actitud correcta de respeto a sus normas para que eso prime por encima. Y Dios mismo se glorificará al ver que todo esto se aclara y el pueblo de Dios es edificado. Ujú, exactamente. Y ese es un buen testimonio, digamos, de cómo Dios obra. Sin embargo, no es ley que Dios obre así. Lo que quiero decir es que, una vez más, siempre estamos llamados a ser muy puntuales con las cosas. Y yo entiendo que puedan despertarse muchas dudas de, ¿y qué pasa en este caso? ¿Y qué pasaría en este caso? El asunto es que esos qué pasarías no son concretos, son por lo general bien abstractos, ¿ya?
y Dios guarde de encontrarse con un caso abstracto, pero si llegara un caso concreto, ahí tendríamos toda la oportunidad para ahí sí, con todos los elementos, saber qué hacer. Mientras tanto, es muy arriesgado incluso decir, bueno, en estos casos se debe hacer esto, ¿ya? Porque fíjense, incluso Pablo y los escritores del Nuevo Testamento nunca se atrevieron, si ustedes lo leen, no se atrevieron a pensar mucho en el, ¿y si es que eso fuera así? Porque resolvían sobre lo que había, no sobre lo que podía ser o lo que podía llegar a ser, salvo que fuera una probabilidad muy, muy, muy alta. Pero si no, no es que se pusieron a divagar. Bueno, y en el caso de que sea atacado por un tigre de Bengala, ¿me explico? O sea, no, no habla de esas cosas. Por lo general, la forma en cómo Dios obra es muy puntual sobre un caso en concreto. Acuérdense siempre del caso del señor este de Levítico, si no se mal lo de Éxodo, que se le encontró, recién dada la ley, se le encontró recogiendo leña en día de Shabbat. Era algo que ahí no estaba normado. ¿Qué se hizo? Espérese, se tiene todos los elementos y sobre eso se norma. Y si es que alguien vuelve a hacer lo mismo, ya se aplica. Pero si es que hay otro caso nuevo, ¿qué se hace? Primero, que hay un caso nuevo. Ujú. Y después sobre eso. Porque ya les digo, a veces tendemos, y es una mala práctica en realidad, a pensar, a tratar de solucionar escenarios que no existen. ¿Ya? No es, y sugerencia, no es bueno pasar el tiempo en eso, porque se pierden elementos que ayudan justamente al juicio, a la decisión. Entonces no es bueno hablar sobre casos hipotéticos, a menos que los casos hipotéticos sean muy concretos, ¿ya? Y si es que hubiera más bien un caso concreto actual, sobre eso se puede actuar, siempre y cuando tengamos competencia para hacerlo, si no con el dolor del alma, digamos. Eso básicamente. Sí, entonces creo que podemos llegar hasta ahí. Fíjense ustedes que era un pasaje que daba para este tipo de cosas. Y si me permiten un resumen, hay que respetar y debemos, en nuestras condiciones, debemos respetar las disposiciones que rigen en nuestro país. Por ejemplo, el sufragio, el ir ahora, por ejemplo, no sacar el celular cuando está, cuando se va a tomar la foto, para cuando se va a votar, no sacar el celular, guardo, sufrago y listo. Hago la fila, respeto el semáforo, pago impuestos, o sea, hago las cosas, pido facturas, qué sé yo, todas las normas que digamos como buenos ciudadanos deberíamos cumplir. Ya, además de las cosas que digamos son las típicas que digamos que ya nos atañen a nosotros como cristianos, hacer el bien, ser honestos, ser benignos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, eso es lo que quería conversarles para ahora. Yo tenía pensado que íbamos a poder avanzar un poco más, pero más bien, Dios bendito, avanzamos lo necesario. Así que ya la siguiente semana seguiremos con el tema a nadie deban, sino el amárselo unos a otros. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, Dios bendito, podemos terminar. Si no hay otra pregunta por ahí, el estudio por ahí. Ok, entonces creo que no hay otra pregunta. Bendito Dios.